Mi mamá me cortó porque no quiero pagar la boda de mi hermana adorada, a la que ni siquiera había sido invitada, así que recuperé la casa y dejé sin hogar a mi madre. Mi mamá se está convirtiendo en un dolor constante, y no puedo soportarlo ni un segundo más. Sus exigencias crecen día tras día, y ya estoy al límite. Antes de tomar medidas drásticas, quiero hacer una comprobación de realidad. No quiero hacer algo de lo que luego me arrepienta. Mi madre quiere que yo, de 42 años, financie la segunda boda de mi hermana Ellie, de 37. ¿Por qué? Porque mi papá me dejó toda su herencia. También tuvo sus razones para hacerlo. ¿Por qué iba a darle un centavo a alguien que no se preocupó por saber si él estaba vivo o muerto? Mi madre siempre ha sido una mujer egocéntrica que apenas se preocupó por mí o por mi papá. La única persona que le importaba era Ellie. Mamá la trataba como si fuera el centro del universo, satisfaciendo cada uno de sus deseos y necesidades. Esto iba mucho más allá del favoritismo típico, era una obsesión total. Todo comenzó porque Ellie nació con bajo peso y era frágil, pero tenía el rostro más bonito y encantador que podía derretir cualquier corazón. Mi mamá la cuidó en exceso, y eso nunca cambió, incluso después de que Ellie se recuperó, creció y se casó. Mi mamá intervenía para resolver cualquier inconveniente menor que Ellie tuviera, nunca dejándola lidiar con las consecuencias ni asumir responsabilidades por nada. Mamá le hacía los deberes escolares completos si Ellie no tenía ganas de hacerlos. Por eso Ellie no pudo terminar la escuela, porque mamá siempre la protegió. Mamá la hizo tan dependiente que no fue hasta la secundaria que Ellie empezó a comer sola. Hasta entonces, mamá le daba de comer con la mano. Ellie nunca se mudó de casa hasta que se casó a los 26 años. Incluso después de eso, mamá no la dejó sola. La llamaba 4 o 5 veces al día, preguntándole qué había comido, qué había usado para una cita, etc. Cuanta más atención recibía Ellie, más invisible me volvía yo. No es que mi mamá me descuidara por completo, aún proveía para mí cuando era niña, pero siempre fui la tercera prioridad después de mi hermana y de ella misma. Mi madre priorizaba más a sí misma que a mí y a mi papá. Sus sesiones de salón eran más importantes que mis citas con el dentista. A menudo se olvidaba de recogerme en la escuela porque su sesión de spa se extendía. La única parte positiva era mi papá. Teníamos un vínculo especial, y él veía lo que estaba pasando. Teníamos momentos tranquilos juntos en los que me daba una asignación extra o salíamos a escondidas a comer helado para que me sintiera vista y valorada. Pero papá era un hombre muy trabajador, así que no estaba mucho en casa. Cuando lo estaba, mi mamá hacía todo lo posible para dirigir su atención hacia Ellie. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que mi mamá estaba criando a Ellie para que fuera completamente dependiente de ella, asegurándose de que siempre la necesitara en su vida. Como los canguros, que llevan a sus bebés en sus bolsas, que creo que se llaman marsupio. La única diferencia es que mi madre pretendía cargar con una bebé adulta de un cuarto de centuria si pudiera. Me fui de casa en la secundaria porque estaba cansada de vivir a su sombra. Terminé la universidad, conseguí un trabajo y construí una vida lejos de casa. Mi papá siempre se aseguró de mantenerse en contacto, llamándome o enviándome mensajes constantemente e incluso viajando para visitarme cuando tenía tiempo. Mi mamá me escribía ocasionalmente durante festividades o cumpleaños y veía mis publicaciones en Facebook. Todo iba bien hasta que todo cambió hace 11 años. Papá se enfermó gravemente. Al principio parecía un resfriado común que no desaparecía. Vivió y trabajó con esa condición durante meses y no lo tomó en serio. Mamá tampoco insistió en que se hiciera un chequeo. Cuando la tos se volvió insoportable, se hizo pruebas y le dijeron que tenía una infección pulmonar grave. Yo trabajaba en otra ciudad cuando nos enteramos, y corrí inmediatamente a casa. Me rompió el corazón verlo acostado solo en su habitación mientras mamá y Ellie salían a una sesión de manicura. Papá se derrumbó al verme. Estuvo en el hospital una semana, y mamá apenas lo visitaba unos minutos al día. Déjenme decirles, ella no trabajaba y podía haberle hecho compañía, pero tenía un horario lleno de cuidados de belleza y fitness. Le dieron el alta 2 días después y le asignaron una enfermera del hospital. Literalmente, mamá no tenía que hacer nada, excepto dedicarle su tiempo, y eso era demasiado para ella. El día que regresé para estar con mi padre, actuó tan sorprendida de verme que quiso abrazarme, pero la rechacé. Le reclamé en voz baja por dejar a papá solo en casa. Ella dijo que fueron a comprar comestibles. Me mintió en la cara. Era evidente por su apariencia que venían de una sesión de spa. Ellie ya estaba divorciada y vivía con mamá. Su primer matrimonio apenas duró 1 año. No es que mamá no se preocupara en absoluto por papá, lo hacía, no era malvada, pero era demasiado egocéntrica. Todos quedaban en segundo lugar después de Ellie y de ella misma, vivía en su propio mundo. Se sentaba junto a papá, pero estaba ocupada publicando historias, haciéndose tratamientos para el cuidado de la piel o charlando con Ellie. Dejaba todo en manos de la enfermera y no estaba dispuesta a comprometer su rutina diaria.
Cuando fui a visitar a mi padre por una semana, al ver su estado y la negligencia de mi madre, no pude dejarlo solo. Aunque regresé al trabajo después de una semana, no podía aceptar la idea de que él me necesitaba. Poco después supe que su condición era crítica. Renuncié a mi trabajo de inmediato, alegando una emergencia médica familiar, y volví a casa. Me convertí en su cuidadora principal y pedí a mi madre y a Eli que me ayudaran. El plan era que todas nos uniéramos para apoyarlo en su tratamiento. Mi mamá intentó ayudar, pero no era la persona más confiable para hacerlo. Olvidaba darles los medicamentos a tiempo. Si salía a buscar un cilindro de oxígeno, se detenía en el salón de belleza y regresaba después de 4 o 5 horas. Hasta entonces, yo tenía que buscar otro. Para ella, todo era una molestia temporal, como si él se recuperaría en cualquier momento. Él apenas estaba con él, diciendo que era demasiado emocionalmente agotador para ella. Incluso se fue de vacaciones con sus amigos durante uno de los peores episodios de mi padre. Fui yo quien estuvo al lado de mi padre, cuidándolo y asegurándome de que tuviera compañía. Mi madre comenzó a preocuparse más por él cuando su condición empeoró, pero ya era demasiado tarde, ya que tuvo que regresar al hospital. Verlo deteriorarse en esa habitación del hospital alimentó la ira silenciosa que había estado acumulando durante años. Sentí que, si lo hubieran llevado a revisarse a tiempo, tal vez podrían haberlo salvado. Cuando papá falleció, estaba devastada. Me fui de casa el día de su funeral y nunca regresé. Después de su muerte, su abogado se puso en contacto conmigo para enviarme su testamento. En él, mi papá me dejó todo, la casa, los ahorros, sus bienes, todo. Mi madre y Eli no recibieron nada. Me quedé sin palabras. Sabía que me quería, pero no esperaba que las excluyera por completo. Probablemente, vio cómo lo trataron en sus últimos días, y esta fue su forma de demostrarme que lo había notado todo. Naturalmente, el testamento desató un escándalo. Mi madre y Eli estaban furiosas. El abogado de mi papá me contó que Eli literalmente gritó al abogado cuando les reveló el testamento, diciendo que era imposible que su papá le hiciera eso. El abogado la detuvo en seco, explicando que mi papá había dejado instrucciones explícitas para que todo fuera para mí. Eli no impugnó el testamento, pero guardó rencor. Mi mamá me llamó para decir, espero que compartas la herencia con nosotras. La bloqueé después de esa conversación. No hablé con ella durante años, estaba demasiado agotada para lidiar con eso. Ella intentó todos los medios para contactarme, pero nunca respondí y corté toda comunicación. Me mudé de nuevo a la ciudad donde trabajaba, encontré un nuevo empleo, me enamoré de un colega, me casé y me mudé al extranjero sin que mi mamá supiera nada. Hace 3 años, cuando tuve un bebé, mi madre apareció en mi casa, disculpándose y diciendo que quería ser parte de la vida de mi hija. Dijo, he vivido con culpa desde que él murió, nunca pensé que tu papá realmente fallecería. Si lo hubiera sabido, habría pasado más tiempo con él. Había dejado de arreglarse, diciendo que ya no le interesaba. Aunque también tenía que ver con que las sesiones de salón son caras, y había perdido su tarjeta del cajero automático, o como solía llamarlo, mi papá. Derramó lágrimas y dijo que genuinamente quería ser parte de la vida de mi hija, y nada más. Le di una oportunidad. Al principio, todo iba bien. Llamaba por vídeo para ver a mi bebé y me enviaba mensajes para preguntar cómo estaba. Pero no duró mucho. Empezó a insinuar que estaba teniendo dificultades financieras, esperando que le mandara dinero, pero no lo hice. Hace un mes, recibí una llamada de mi mamá. Sonaba alegre, lo cual es raro. Me preparé, sabiendo que eso solo podía significar una cosa, quería algo. Y tenía razón. Me dijo que Eli se casaría de nuevo y me habló de cuánto significaría esta boda para ella después de su traumático primer matrimonio. Luego dejó caer la bomba, esperaba que yo pagara la boda. Primero, Eli y yo no estábamos en contacto. Segundo, después del testamento de papá, ella dejó claro que me consideraba una especie de villana, la hermana codiciosa que le robó la herencia. Ni una sola vez se había comunicado para saber de mí o mantener algún tipo de relación. Mi mamá se sorprendió de que rechazara la idea. ¿Cómo puedes no estar de acuerdo? No compartiste la herencia con ella. Ella aceptó su destino, pero pagar su boda es algo que deberías haber ofrecido con gusto, independientemente de lo de la herencia. Como hermana mayor, ¿no tienes ningún remordimiento por tu hermanita? Estaba anonadada por su respuesta. ¿Qué diablos? Mamá nunca trató de construir un vínculo entre nosotras, y de repente quiere que asuma el rol de hermana mayor. ¡Qué tontería! Le dije muy claramente que no iba a pagar la boda. Ella se enfureció, diciendo que era mi responsabilidad porque papá me había dejado todo. Siguió con un discurso sobre las obligaciones familiares, cómo estaba acaparando la fortuna familiar y cómo Eli merecía esta felicidad. Le dije que no le debía nada a nadie. Ella empezó a manipularme y dijo, ¿qué opciones tenemos ahora? Dime. Ya pagué el monto inicial para reservar el lugar,
contratar a los decoradores y músicos, todo. La invitación ya salió con la ubicación del lugar, no podemos simplemente cancelar. Y aquí me di cuenta de algo más grosero todavía, que esperaba que yo pagara una fiesta a la que no había sido invitada siquiera. Cuando señalé esto, ella se dio cuenta de que estaba mal y dijo que debería haber sido invitada. Guardó silencio por un momento y luego agregó: pensamos que estarías ocupada con el niño. Es un viaje largo con un bebé tan pequeño, el jet lag y esas cosas, y quizá no te interesaría, así que lo dejamos pasar. Pero estaríamos encantados si pudieras venir. No necesitas una invitación para asistir a la boda de tu hermana, ¿verdad? Ven, sería divertido que nos reuniéramos todos juntos de nuevo. La corté de inmediato: no necesito palabras vacías, conozco sus verdaderos rostros. Me suplicó que salvara su reputación, ya que las invitaciones ya habían sido enviadas. Colgué la llamada diciendo que no les daría ni un centavo de la herencia de mi papá. Pensé que se retiraría, pero no. Siguió acosándome con mensajes manipuladores y notas de voz. Incluso llegó al punto de decir que si no cumplía, tal vez sería mejor que cortara contacto conmigo y pretendiera que solo tenía una hija. Mira, no me importa tenerla en mi vida, de verdad que no, pero su insistencia ya me tiene harta. Quiero que pague por su audacia. La dejé vivir en la casa a pesar de lo que le hizo a mi papá. Creo que ya es hora de que coseche los frutos de sus acciones. Quiero enviarle un aviso de desalojo, pero estoy dudando. Mi esposo dice que debo estar lista para enfrentar el juicio de la gente si tomo esa decisión. Echar a tu madre de la casa en la que vivió durante 45 años es mal visto en nuestra sociedad. No todos se molestarán en conocer los detalles, pero estarán rápidos para juzgar y decir que soy cruel. Así que piensan ustedes, ¿es demasiado duro dejarla sin hogar? Actualización 1. Muchos de ustedes preguntaron por qué dejé que vivieran en la casa durante 10 años. Honestamente, no estaba lista para lidiar con el drama cuando murió mi padre. Estaba emocionalmente destrozada, tenía muchas cosas que resolver. Era una mujer soltera de 32 años, sin trabajo, sin rumbo y que acababa de presenciar la pérdida de la persona más importante en su vida. Así que dejé todo como estaba y me apresuré a retomar el control de mi vida. Durante ese proceso, tuve la oportunidad de establecerme en el extranjero y nunca miré atrás. Ahora siento que es el momento adecuado para terminar con asuntos pendientes. Así que la desalojé, ella no me dejó otra opción. Me hizo la vida miserable con sus correos después de que la bloqueé en todas partes. Llegó al extremo de decir que, si no pagaba la boda de Ellie, me cortaría de la familia y que estaría muerta para ella. Ellie se unió al ataque y me llamó de todo. Según ellas, me había posicionado tácticamente junto a mi padre para manipularlo emocionalmente. La acusación era absurda. Cuidé a mi papá porque lo amaba, no porque quisiera toda la herencia. No pude soportarlo más. Pasé años tragándome mi enojo, viendo cómo se aprovechaban de mi papá y me ignoraban. Así que decidí que era hora de recuperar lo que era mío. Le envié un aviso de desalojo de la casa. Mi mamá se volvió loca después de eso. Supongo que no estaba esperando que hiciera algo así, pero sí, lo hice. Su reacción inicial fue de incredulidad, y luego dijo: nadie puede desalojarme de la casa de mi esposo. He vivido aquí durante 45 años, ¿cómo te atreves siquiera a pensar que la dejaré tan fácilmente? Le respondí: ¿dónde estabas cuando tu esposo más te necesitaba? Ocupada haciéndote las uñas. Deberías pedirle al salón de uñas que te dejen vivir allí, entonces. Le dije que podía hacer lo que quisiera, pero que no iba a retroceder en mi decisión. Cuando vio que estaba decidida, se suavizó y me habló de su vulnerabilidad. Dijo: ¿dónde voy a ir a esta edad? ¿Cómo voy a mantenerme? He estado sobreviviendo con la pensión y alquilando la mitad de la casa. Si me desalojas, ¿a dónde voy a ir? Le respondí: ese no es mi problema, pídele a tu hija de oro que te cuide. Le dije que tenía 30 días para desalojar y que lo que hiciera después no era asunto mío. Mi mamá se dio cuenta de que había cometido un error al arrinconarme para que financiara la boda de Ellie, así que rápidamente retiró sus demandas y dijo: si no quieres pagar la boda, está bien, podemos arreglárnoslas solas. Pero, por favor, no me desalojes, retira el aviso. Le dije: no voy a pagar la boda, ni voy a retirar el aviso, voy a recuperar todo lo que es mío. Te dejé vivir allí durante 10 años, y en lugar de apreciarlo, me insultas y manipulas por dinero. Nunca te importé, ¿por qué debería preocuparme yo por ti ahora? Toda tu vida estuviste ocupada mimando a tu hija de oro, ¿por qué ahora estás suplicándome a mí? ¿Acaso tu hija dorada no es capaz de cuidarte? Aparentemente, mis palabras hirieron el ego de Ellie, y le dijo a mamá que desocupara la casa lo antes posible y se mudara con ella. Ha estado alardeando frente a todos de que cuidará de su madre y que no necesita mi favor. Mamá desalojó la casa el día 26. Contraté a una agencia para renovarla para ponerla en alquiler en el futuro. Han pasado solo unas semanas desde entonces.
Eli movió su boda de un jardín junto a un ayuntamiento que tiene un lago, lo que ha causado revuelo en el grupo familiar y de parientes. No he sabido de ella ni de nadie más desde entonces, y honestamente, no me importa. Actualización 2. Tengo noticias. Mi mamá ha estado viviendo con Eli desde el desalojo, pero el drama familiar no se detuvo allí. Recientemente, me enteré de que el esposo de Eli no estaba precisamente encantado con tener a su suegra como huésped permanente. Estaba harto de que mi mamá sea, bueno, como es mi mamá. Su esposo ya estaba molesto porque Eli desperdició tanto dinero en la reserva del lugar y otros gastos relacionados con la boda. Al parecer, él nunca quiso una boda grande, pero Eli lo convenció diciéndole que lograría que yo pagara la mayor parte. Sin embargo, cuando no lo consiguió, tuvieron que cancelar todo. Cambiar el lugar y reenviar las invitaciones era vergonzoso para él y su familia. Luego, además de eso, Eli llevó a su entrometida madre a vivir con ellos. ¿Quién querría eso? Me enteré a través de una pariente chismosa que el esposo de Eli le dio un ultimátum, que sacara a mamá de la casa o él consideraría separarse. Después de escuchar esto, estaba bastante segura de que mi mamá intentaría contactarme. Pasaron unas semanas, y como era de esperar, mi mamá volvió a buscarme, alegando que no tenía a dónde ir. Lloró diciendo que tendría que quedarse en un refugio si yo no hacía lo correcto y la dejaba volver a la casa. Intentó usar la carta de la lástima, diciendo que era solo una anciana sin nadie más. Le dije que lamentaba su situación, pero que la casa ya no estaba disponible, se la había alquilado al hermano de un amigo, y él ya se había mudado. Gritó por teléfono, acusándome de abandonarla y diciendo, la sangre es más espesa que el agua. Finalmente, dije lo que había querido decir durante años, tal vez, si tú y él hubieran tratado a papá con un mínimo de respeto, no estarías en este lío. Quién sabe, quizá papá aún estaría vivo si se hubieran preocupado por él. Lo ignoraron tanto que el hombre comenzó a ignorarse a sí mismo y deterioró su salud. Para escapar de la toxicidad de su esposa, se sumergió en el trabajo y nunca se cuidó. Colgué la llamada y lloré durante horas. No sé por qué, pero ese día extrañaba muchísimo a mi papá. Algunos parientes me contactaron, diciendo que no podían creer que dejara a mi madre sin hogar. Me instaron a perdonarla y devolverle la casa. Mantuve mi posición y corté contacto con todos los que intentaron hacerme sentir culpable. Sé que mis parientes no vieron en primera persona cómo mi madre trató el último tiempo a mi padre, por eso me ven como la irracional ahora. Pero después de todo lo que me hicieron, ya no estaba dispuesta a ser su red de seguridad. Mi mamá terminó mudándose temporalmente con un pariente lejano, pero su bienvenida allí se está agotando. Escuché que está planeando intentar manipular a otro pariente para que la acoja, pero a estas alturas ha quemado tantos puentes que no le quedan muchas opciones. Algunas personas pueden pensar que fui demasiado lejos, pero no me importa. La casa, mi herencia y mi tranquilidad, todo lo gané con años de lealtad y amor hacia mi padre, quien me veía y me valoraba. Atesoraré ese recuerdo y finalmente seguiré adelante, sin culpa, sabiendo que hice lo mejor para mí. Si él no confiaba en ellas con su dinero, ¿por qué habría de dejar que usen un centavo del mío? No lo merecen, ¿o sí? Si mi padre no quería que ellas tuvieran su dinero, no puedo traicionarlo y dárselos. Actualización 3. Me gustaría decir que lo que ha pasado con mi hermana no es mi culpa, pero les estaría mintiendo. Aunque, al menos, no ha sido completamente mi culpa. Voy a contarles lo que pasó y ustedes me dirán qué piensan. Después de que algunos familiares me dijeran que estaba siendo despiadada por dejar a mi propia madre sin hogar, ya que no conocían toda la versión de los hechos, hice una publicación para dar mi versión. Lo cual resultó mejor de lo que esperaba, porque casi no recibí mensajes preocupados por mi madre, salvo por una sola persona que dijo que, de igual manera, debería ayudarla. No se puede quedar bien con todo el mundo, supongo, algunos siempre serán igual de narcisistas que mi hermana y mi madre. Pero aquí comienzan los problemas para mi hermana, ya que, en lugar de que la familia viniera con antorchas a acusarme a mí, como si fuera Frankenstein y su monstruo, decidieron ir contra mi madre y mi hermana. Y quizás mi cuñado no conocía esa historia, pero ha decidido dejar a mi hermana. No creo que alguien pueda culpar a ese hombre, ya que, si conoció mejor a mi madre cuando se mudó con ellos, probablemente esperaba un futuro similar con mi hermana, un futuro desolador. Así que debe tener miedo de que mi hermana lo abandone, como lo hizo mi madre con mi padre durante su enfermedad. Así que no hay boda. Y como la casa era de su prometido, se ha tenido que ir. Ahora he dejado a dos personas sin hogar, una de forma directa y otra de forma indirecta. Actualmente, mi hermana está viviendo con mi madre en la casa del pariente de mi madre. No es sorpresa para nadie, pero es la misma persona que me ha pedido que perdone a mi madre y la deje mudarse de nuevo. Es bastante hipócrita de su parte decirlo, cuando simplemente quiere que mi madre y mi hermana se vayan de allí. Aún así, aunque haya gente que piense que puedo ser la mala por dejarlas en la calle, no se me va a ablandar el corazón.
Quedarse en la calle y sin un centavo es lo mínimo que se merecen esas dos aprovechadoras. Actualización 4. Tengo más buenas noticias para quienes no están muy a favor de mi madre y mi hermana. Ahora, literalmente, están en la calle después de que el pariente que me animaba a perdonarlas las echara. Aunque la historia es un poco más larga, quería darles un resumen de cómo va la actualización. Mi madre no estaba contenta con su nueva vivienda, especialmente porque tenía que compartir habitación y cama con mi hermana. Este pariente tampoco les facilitaba las cosas, ya que las animaba a conseguir un trabajo y salir adelante, aunque, según lo que me han contado, al principio fue amable con esos consejos. Sin embargo, mi madre tenía otros planes, y consistían en ir a la casa donde ahora vive el hermano de mi amigo para pedirle que las dejara quedarse allí. Lo peor es que quería hacerlo gratis al principio, porque, según mi madre, esa seguía siendo su casa. Pero el hermano no las conocía y dijo que no iba a permitir eso. Además, estaba pagando el alquiler, así que era su derecho decidir quién vivía allí. Bueno, mi madre ofreció pagarle algo como $100 por mes, lo cual ni siquiera cubre una pequeña parte de lo que se paga de renta por la casa. Así que él rechazó la oferta y le pidió que se fuera, pero mi madre rompió unos pequeños adornos del jardín que yo había comprado para mejorar la casa, y él llamó a la policía. Aunque mi madre ya se había ido cuando me lo contó, le dije dónde estaba viviendo, así que la policía fue a hacerle unas preguntas tras descubrir su paradero. Esto fue el colmo para el pariente que las estaba alojando, quien les dijo que tenían que irse de su casa. Mi madre le pidió unas semanas más, pero este pariente fue firme y les dijo que se marcharan de inmediato. Lo más gracioso es que conozco estos detalles porque este familiar ha estado llorando con alguien que me lo contó. Debería enviarle un mensaje diciéndole que debería perdonar a mi madre y a mi hermana, y que no las deje sin un techo. No creo que le guste recibir un mensaje así luego de lo que tuvo que vivir con ellas. Así que, en los últimos días, mi madre y mi hermana han estado durmiendo en un albergue para personas sin hogar. No es que me burle de las personas que no tienen hogar, de hecho, he ayudado a personas sin techo en mi nuevo país. Pero, si alguien se merece una lección de vida, son ellas dos. Al menos así descubrirán que la vida no es solo ir a salones de belleza y que existe algo llamado trabajo. Mi madre no es tan anciana como quiere hacer parecer, está en sus mediados 60. Mi hermana, por su parte, es una mujer sana y joven que puede trabajar. Entre las dos pueden salir adelante, si es que sus traseros flácidos son capaces de moverse y poner en orden su porquería. Actualización 5. No me siento mal, ya que ninguno de nuestros familiares ha intentado ayudar a mi hermana y a mi madre. Hasta ellos han visto lo malas que pueden ser y lo mucho que se merece lo que están pasando, especialmente porque no han sido capaces de salir adelante. Lejos quedaron las idas a salones de belleza y spas, porque, según me han dicho, se ven muy desmejoradas. Aún viven sin un hogar propiamente dicho, aunque técnicamente reciben ayuda del gobierno. Están en unos apartamentos que el gobierno ofrece para personas en su situación, con el fin de ayudarlas a salir adelante. Pero ni siquiera de esa forma han logrado conseguir trabajo, aunque dudo mucho que lo hayan intentado. Solo hago esta actualización para contarles porque me han estado preguntando si ellas han intentado regresar a mi casa o volver con algún familiar, pero la respuesta para todo es no. Esto es, aunque poco, lo que sé, de lo que han estado haciendo últimamente. Actualización 6. Hacía tiempo que no hacía una publicación, pero algunas cosas nunca cambian con mi madre y con mi hermana. No se preocupen, que aún siguen recibiendo el karma por lo que hicieron y eso ya ha pasado a ser una constante. Y no porque yo me esté encargando activamente de eso o exista una entidad primordial que lleve una nota con sus nombres en los bolsillos. No, es solo y únicamente de sus propias tomas de decisiones. Aunque se han sucedido algunos pequeños cambios. ¿Y cómo lo sé? Porque alguien me escribió para regañarme porque no puede haber otro culpable que la nefasta OP. Mi madre aún no ha encontrado empleo desde la última vez que publiqué, y eso ha sido hace más de un año. Por ahora, sigue cobrando una pensión y continúa viviendo en un apartamento subsidiado. Me sentiría mal si eso lo pagaran mis impuestos, pero luego recuerdo que ya no vivo más en ese país. Pero ha conseguido atormentar tanto a Eli que ha conseguido lo impensado, que Eli la odie. El único problema es que el gobierno no tiene tantas propiedades para personas que las necesitan, así que prioriza poner familias en la misma unidad. A pesar de la petición de ambas por obtener una propiedad para cada una, el gobierno ha dicho que no. Así que eso solo ha hecho que se odien con más ganas. Pero Eli tampoco ha estado ociosa todo este tiempo. Ha conseguido trabajo y novio, lo cual podría ponerla en una categoría aún mejor que la de mi madre. Solo que el trabajo es como conserje, por eso siempre la imagino pelirroja, media calva, grandes cejas y con bigote. Con la diferencia de que es rubia, no creo que esté calva y es probable que se haya dejado crecer el bigote y las cejas porque antes siempre tenía que depilarse continuamente. En cuanto a su novio, es uno capaz de aceptar a nuestra madre, pero eso tiene un costo. Al parecer, golpea a Eli y también se droga.
Es el paquete completo de lo peor que puedes conseguir. Aunque luego, el tipo puede decir lo mismo de mi madre y Ellie. Creo que debe pensar, bueno, peor no puede ser. Es impresionante lo que un simple correo anónimo puede contarte aunque lo haga para criticarte por no ayudarlas. Actualización 7. En la anterior publicación había información que no sabía, pero que se estaba gestando, y por eso llegó un correo luego de tanto tiempo sin uno. El problema es que quien escribió el correo no contó todo lo que estaba pasando, y solo contó la parte buena, entre comillas, para que abriera mi corazón y buscara dentro de mi ser los motivos para ayudarlas. Pero ustedes ya conocen mi oscura alma y qué decisión iba a tomar. Aquí viene la información completa. Solo deben complementarla con la de mi anterior publicación, a la cual les dejaré el enlace. En la relación de Ellie, el novio no era el único golpeador. Mi madre también ha estado golpeando a Ellie. El único problema es que, a diferencia de su novio, ella sí llamó a la policía por su madre. Es probable que la quisiera fuera de allí y así mi hermana pudiera mudar a su novio a tiempo completo. El único y pequeño problema es que los documentos tienen a mi madre también como beneficiaria de esa ayuda, por eso regresó con la caballería lista para recuperar lo que pensaba que era suyo. Para que se entienda bien, regresó con la policía y la orden para que le dejara mudarse de nuevo. Para ese entonces, Ellie ya había sacado las pertenencias de nuestra madre de la casa, cuando fue arrestada, y mi madre se había mudado con alguien, que supongo que es quien envió el correo anterior, mientras preparaba su regreso triunfal como Bonaparte cruzando los Alpes o lo que sea que haya cruzado. Ahora la policía encontró drogas dentro del apartamento, que pueden ser del novio, aunque también de Ellie, y ambos fueron arrestados por tenencia. Así que la parte donde trabajaba como conserje y se parecía a Willy podría estar desactualizada, porque ella fue despedida y actualmente no cuenta con ningún trabajo. Mi madre está viviendo en el apartamento ahora sola, pero eso puede cambiar en cualquier momento. Sepan entender que recibo información a miles de kilómetros de distancia, lo cual agradezco por la distancia que mantengo de ellas, y no puedo saber de las últimas noticias. Mi madre ahora podría estar llevando a hombres a su casa y asesinándolos como una viuda negra, y todavía no me he enterado. No quiero decir que eso sea lo que esté pasando realmente. Quizás hay algo incluso peor, como que mi madre haya conseguido empleo. Ese día probablemente nos azoten todas las plagas bíblicas y de otros libros sagrados. Ellie en este caso no puede regresar al apartamento, ya que no se permite un tercero, en este caso el novio, fuera del beneficio viviendo allí, y también están las drogas. Probablemente reciba cargos menores por tenencia para consumo. Espero no regresar la próxima semana con noticias más fuertes. Actualización 8. Había vuelto a dejar de actualizar, pero ahora hay una actualización tan importante que me ha hecho venir rápidamente después del trabajo para sentarme a escribir esto para ustedes. ¿Recuerdan el apartamento subsidiado por el Estado? Bueno, a finales de julio se vencía el beneficio y podía ser sujeto a revisión. Ellie ya había sido desalojada por la policía y por los papeles, ya que no estaba más su nombre entre los beneficiarios, pero mi madre aún vivía allí. No sé dónde está Ellie ahora, pero probablemente con su novio. Hablando de su novio, porque es contexto relevante, es un hombre que maneja su camión, se droga, tiene 2 exesposas, tiene 5 niños, tiene como 8 meses de manutención infantil sin pagar, le gustan los Raiders y votó en contra de Trump porque dice que no le gusta su peinado. Todo un tesoro nacional que hace ver a Ellie como una santa. Entonces mi madre fue desalojada y la información se detiene allí. Yo solo recibí la información hace 2 semanas, así que todavía es demasiado fresco. Mi plan no es regresar si descubro dónde vive, a menos que se haya mudado al museo y las exposiciones cobren vida por la noche. Si solamente está viviendo con otro pariente, que es muy probable, no sabrán nada de mí. Tampoco si muero en un accidente sospechoso con los frenos desactivados o si me olvido la contraseña de la cuenta.